bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! El Euromaster celebrado en las Américas coronó en la categoría de más de 35 años a Jesús María Guerra e Irina Tauri, a Cristian Jiménez y Adelina Taylor en más de 40 y a Dani García en los mayores de 50 años. El Sprint Surfers Las Américas Pro premió asimismo a los más jóvenes de la playa, destacando los triunfos de Carla Morera y Francisco Anglani en la categoría sub-14, proclamándose ambos como nuevos campeones de Europa. En la asturiana playa de Tapia de Casariego se proclamaron campeones de España Surf Sub-18 Sol Borelli y Eder Fuentes, mientras que en la categoría Sub-21 lo hicieron Alba González y Néstor García. La playa gallega de Patos albergó una nueva edición del Iberdrola Surfing Day, con la presencia de la surfista olímpica Yanire González Echavarri y participando con una masterclass y charla coloquio. El portal estadounidense Surfline, con la edición de Tom Vaughan, recopilaron en Mundaka's Beautiful Morning imágenes de los realizadores John Aspuru, Edu Bartolomé e Isi Onoya, tras el paso de la tormenta Bert. La arena, el viento y la dirección de la marejada se alinearon para que Cabo Blanco luciera sus mejores galas. Gonzalo Noriega filmando y Luca Mesinas en los tubos nos muestran la mejor ola del norte peruano. El portugués Miguel Blanco estrena la segunda parte de The Passenger, desde Hawái hasta Madeira, desde Mavericks hasta Todos Santos, y mostrando su relación con el océano y las olas más poderosas del planeta. El filmmaker australiano Sebastian Chadwick viajó hasta Marruecos y en Land of Rights muestra en apenas 14 minutos sus lugares más conocidos y las famosas derechas que rompen en torno a Tagazú. La ola artificial de Abu Dhabi será sede de la tercera prueba del Championship Tour en el 2025. El australiano Ethan Ewing lo sabe y no tardó en reservar una sesión para poner a punto sus tablas. Y aunque algunos ya estén pensando en la próxima temporada, nosotros regresaremos la próxima semana con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.